Imaginen un hombre que no solo controlaba la policía, sino que movía los hilos invisibles del showbiz mexicano, decidiendo quién triunfaba y quién desaparecía. Un monstruo de poder cuya sombra se extendió hasta las vidas más blindadas de la farándula, revelando una verdad que la historia oficial nunca quiso contar. ¿Qué pasaría si les dijera que el precio del éxito para Luis Miguel fue un secreto familiar tan oscuro que aún hoy perturba su linaje? Que la madre del Sol de México, Marcela Basteri, quedó atrapada en una red de obsesión y favores que la llevó al límite de lo impensable, e incluso a un origen oculto para uno de sus hijos. Prepárense, porque estamos a punto de desenterrar los 25 datos más escalofriantes de Arturo el Negro Durazo. No solo el policía más corrupto de México, sino el hombre que redefinió el poder, el chantaje y la traición, dejando una marca imborrable en la élite y el corazón de las celebridades más grandes. Esto no es solo historia, es la crónica impactante de cómo el poder absoluto pudre todo lo que toca, especialmente la verdad. Hoy, mi gente bonita, nos vamos a meter de lleno en una de las historias más escalofriantes del poder en México. Antes de que empecemos este viaje por los secretos más oscuros, te invito a unirte a nuestra comunidad para que no te pierdas ni una sola revelación. Suscríbete ahora mismo a Secretos de la Fama y activa la campanita para no perderte ninguna de estas verdades que otros prefieren callar. Y mientras te pones cómodo para desentrañar este misterio, déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas en este descenso al abismo del poder. Cuéntame qué piensas de estas historias. Arturo el Negro. Durazo es considerado por muchos como el policía más corrupto en la historia de México. Y créanme, no le falta mérito para llevarse ese título. Este hombre no solo acumuló un poder descomunal, sino que lo usó como si el país fuera su hacienda personal, un feudo donde su palabra era ley. Su historia está llena de lujos, excesos y un descaro que raya en lo demoníaco. Detrás de esa placa no había un servidor público, sino un amo del miedo, un tipo que hacía y deshacía a su antojo, protegido por los más altos mandos del poder. Lo que pocos sabían era que su ambición no conocía límites, y lo que estaba por hacer marcaría para siempre una de las épocas más oscuras del México moderno. Pocos lo saben, pero Arturo el Negro. Durazo no solo manejaba policías y dinero sucio, también movía los hilos del espectáculo mexicano. Se dice que él fue quien impulsó la carrera de Luis Miguel, nada más y nada menos, el mismísimo Sol de México, quien brilló al principio gracias a las oscuras influencias del hombre más temido de la policía. Según cuentan los rumores más pesados, Durazo utilizó sus contactos para que Luis Miguel cantara frente al presidente de México, un evento que le abrió las puertas del poder de par en par. Pero como todo favor en el mundo de la corrupción, nada fue gratis. Se comenta en los pasillos del chisme que, a cambio de ese empujón, Durazo habría puesto el ojo y algo más en la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, de quien supuestamente estaba obsesionado. Muchos aseguran que esa ayuda al joven cantante tenía un trasfondo muy turbio, un intercambio de favores donde la fama se pagaba con algo más que talento, con un costo que trascendía lo económico. Lo más inquietante de todo es que tras ese episodio, el destino de Marcela comenzaría a nublarse poco a poco, sumergiéndola en una espiral de sombras de la que nunca saldría ilesa. Aquí es donde el chisme toma un giro que parece de novela, pero según varias fuentes, podría tener más de verdad que de ficción, revelando un secreto que cambiaría la percepción de la familia del Sol para siempre. Se dice que Sergio, el hermano menor de Luis Miguel, no sería hijo de Luisito Rey, sino del mismísimo Arturo el Negro Durazo. Sí, así como lo oyes, una verdad que la historia oficial jamás se atrevería a pronunciar en voz alta. La historia cuenta que durante la época en la que Durazo impulsó la carrera de Miki, mantenía una relación muy cercana, demasiado cercana, dicen algunos, con Marcela Basteri, un vínculo que habría cruzado los límites del respeto y del matrimonio. De esa cercanía habría nacido Sergio, el hijo más pequeño del clan gallego Basteri, un niño cuya paternidad, se susurraba, estaba envuelta en las sombras más profundas del poder. Los rumores más atrevidos aseguran que por eso, Luisito Rey odiaba a Durazo con una intensidad feroz, un resentimiento que lo consumía por dentro. Sin embargo, Luisito no podía enfrentarlo, porque el poder de El Negro era casi intocable, un escudo de impunidad que lo volvía invencible.
Y esa tensión, esa sombra sobre la paternidad de Sergio, habría sido una de las razones que fracturaron por completo a la familia. Una herida que nunca sanaría. Una historia llena de silencios, de secretos que nunca se aclararon y de un poder que incluso en la farándula se hacía sentir como un rugido del infierno, una fuerza imparable que devoraba todo a su paso. Si creías que eso era lo más oscuro del expediente Durazo, su perversión no tenía límites y seguía escalando a cotas insospechadas. Entre los pocos que podían mirar a Arturo, el negro, Durazo, sin temblar, estaba Andrés García, el galán más atrevido y carismático de la televisión mexicana. Y sí, ambos compartían mucho más que fiestas y mujeres, compartían la pasión por el exceso, por una vida sin frenos ni moral. Andrés contó en más de una ocasión que fue él quien le dio a Durazo la idea de construir su famosa mansión conocida como el Partenón, una réplica de los templos griegos, pero con un toque de decadencia muy al estilo de El Negro. Aquello no era una simple casa, era un monumento a la soberbia, al poder y al ego desbordado, una fortaleza inexpugnable donde las leyes no aplicaban. Se decía que dentro de esas paredes se celebraban reuniones dignas del Olimpo, pero con un ambiente más parecido al inframundo, un festín de vicios y secretos que pocas veces ha sido igualado. Políticos, narcotraficantes, actrices y gente de alto rango se mezclaban entre copas, secretos y favores inconfesables. Una élite que se entregaba a los placeres más oscuros bajo el manto protector de Durazo. Andrés García, con su picardía habitual, siempre aclaró que él solo le dio la idea, pero que jamás imaginó que Durazo la llevaría a un nivel tan enfermo, a un extremo que superaría cualquier ficción. Y es que lo que ocurría dentro del Partenón no era precisamente digno de los dioses. Era la viva imagen de la corrupción y el libertinaje, un templo erigido a la impunidad. Si pensabas que ese lugar solo era una excentricidad más, te equivocas, porque el Partenón revelaría su lado más siniestro, un reflejo de la oscuridad que habitaba en el corazón de su dueño. Si algo caracterizaba a El Negro Durazo, era su hambre insaciable de dinero, una sed que no conocía límites ni escrúpulos. No importaba de dónde viniera el dinero. Lo importante era que fluyera hacia sus bolsillos, alimentando su megalomanía sin fin. Se dice que cobraba por absolutamente todo, incluso a sus propios policías, creando un sistema de extorsión institucionalizado que devoraba a sus propios hombres. Cada patrulla, cada turno y cada arma tenía un precio, un peaje que los agentes debían pagar directamente a su jefe, convirtiéndolos en cómplices de su propia opresión. Los agentes debían pagarle cuotas semanales solo por poder usar sus patrullas, como si las unidades fueran propiedad privada del jefe. Una ironía cruel que reflejaba la impunidad de Durazo. Y si alguno no cumplía con el tributo, Durazo no solo les quitaba el vehículo, los humillaba públicamente, los degradaba o los mandaba a los lugares más peligrosos del país como castigo, ejerciendo un terror psicológico que mantenía a todos a raya. Era un sistema de terror donde todos obedecían no por respeto, sino por un miedo paralizante, una dictadura silenciosa que operaba bajo el sol de México. Los uniformados sabían que un paso en falso podía costarles su trabajo, o, algo peor, su propia vida, porque la sombra de Durazo era larga y letal. Durazo había convertido la corrupción en un negocio perfectamente organizado, una maquinaria aceitada que generaba millones a costa del sufrimiento y el miedo de la gente. Si esto ya suena escalofriante, se demuestra que el dinero no era su única obsesión. También disfrutaba tener a los poderosos a sus pies, una forma de control que lo hacía sentir un dios. Si el infierno tuviera anfitrión, sin duda sería Arturo el Negro Durazo, y sus fiestas eran legendarias y temidas al mismo tiempo, eventos que desafiaban la moral y la ley. Duraban días enteros, con música, alcohol y excesos que parecían no tener fin, un verdadero carnaval de la decadencia donde todo estaba permitido. Pero lo más aterrador no era lo que se hacía adentro, sino que nadie, absolutamente nadie, podía irse hasta que él lo decidiera, manteniendo a sus invitados como rehenes de su voluntad. Artistas, empresarios, funcionarios y hasta modelos eran invitados, o mejor dicho, convocados, a esas reuniones donde la línea entre el placer y la tortura se desdibujaba, convirtiendo la celebración en una pesadilla. El Negro tenía la costumbre de llevarse a los famosos a sus actividades desde desfiles hasta cacerías, obligándolos a participar de sus caprichos. Todos sabían que era mejor obedecer sin chistar,
porque quien le decía no, tarde o temprano terminaba enfrentando consecuencias, y no precisamente en la prensa, sino en las oscuras entrañas de su imperio. Muchos recordaban esas fiestas como una mezcla de lujo y miedo, un carnaval de poder donde todos reían, pero nadie se sentía seguro. Una atmósfera de tensión palpable bajo el brillo de las luces. Y aunque el ambiente parecía de celebración, lo cierto es que había un aire pesado, como si cada brindis escondiera una amenaza velada, una advertencia de lo que podría suceder. Si creías que eso era lo peor, prepárate, porque el negro Durazo deja de ser solo un corrupto con poder y se muestra como un verdadero amo del terror, una figura que ejercía una influencia devastadora sobre la vida de los más vulnerables. Entre las muchas historias que ponen los pelos de punta está la de Meche Carreño, una actriz talentosa, sensual y muy conocida en el cine mexicano de la época. Ella fue una de las pocas que se atrevió a contar lo que muchos callaban, que Arturo, el Negro, Durazo la acosaba sin descanso, obsesionado con su belleza y su fama. Según se cuenta en los círculos del espectáculo, Durazo quedó completamente obsesionado con ella, y cuando Meche no correspondió a sus insinuaciones, la amenaza fue directa y brutal, sin espacio para la duda o la negociación. Le advirtió que si no accedía a sus deseos, haría desaparecer a su esposo. Una muestra escalofriante del poder que ostentaba este hombre, capaz de destruir vidas con una simple orden. Imagínate el nivel de poder que tenía este hombre, que una figura pública, admirada por millones, tuvo que huir del país para salvar su vida, abandonando todo por miedo. Meche se exilió en Estados Unidos, dejando atrás su carrera, su fama y su hogar. Todo por escapar del monstruo que dominaba México desde las sombras, un sacrificio desgarrador por la supervivencia. Y aunque trató de rehacer su vida, siempre cargó con el miedo de haber estado en la mira de un hombre que no conocía límites, una herida que nunca cerraría por completo. Si piensas que eso fue una excepción, prepárate, porque Durazo no solo manipulaba a artistas, también jugaba con la justicia, como si fuera su juguete personal, una herramienta más en su arsenal de poder. Detrás de todo tirano siempre hay un amigo poderoso, y en el caso de Arturo, el Negro, Durazo, ese amigo se llamaba José López Portillo, el presidente de México, una alianza que cambiaría el destino del país. Ambos se conocían desde la infancia, cuando compartían barrio, sueños y travesuras, forjando un lazo que iría más allá de la simple amistad. Pero lo que comenzó como camaradería terminó convirtiéndose en una alianza peligrosa que marcaría a todo un país con una mancha imborrable de corrupción. Cuando López Portillo llegó al poder, no lo dudó ni un segundo. Colocó a su viejo amigo como jefe de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México, un cargo que parecía menor, pero que pronto se transformó en una mina de oro para Durazo, un botín inagotable. Y si eso no fuera suficiente, el presidente lo nombró general del ejército, sin haber pasado un solo día en las Fuerzas Armadas, un insulto a la institución castrense que muchos jamás perdonarían. Ese gesto indignó a muchos militares que veían cómo un civil corrupto y prepotente usurpaba un título sagrado solo por ser compadre del jefe, una afrenta a la tradición y el honor. Pero claro, a Durazo eso le importaba poco. Se sentía invencible, respaldado por el poder más alto del país, y eso lo volvió aún más peligroso y despiadado. Si creías que su corrupción se quedaba en los despachos y los uniformes, espera, porque su ambición alcanzó niveles de auténtico delirio. Una megalomanía que lo llevó a creerse destinado a un poder aún mayor. La megalomanía de Arturo el Negro. Durazo no tenía freno, una enfermedad del ego que lo consumía por completo. Para muchos, él ya no se veía como un simple funcionario o un protegido del presidente. Él se creía destinado a ser el próximo presidente de México. Sí, así de desbordada era su ambición, una fantasía alimentada por el poder. En su mente, el país entero era una extensión de su poder, y su relación con López Portillo lo hacía sentir intocable, por encima de las leyes y las instituciones. Pero cuando el PRI, ese partido que se repartía el poder como si fuera herencia, eligió a Miguel de la Madrid como sucesor, Durazo montó en cólera, una rabia incontrolable que lo llevó al límite. Dicen que se encerró furioso en su mansión, gritando que lo habían traicionado, que ese puesto le correspondía a él por derecho, una muestra de su irracional sentido de la propiedad sobre el país. Para colmo, no soportaba la idea de que alguien tan gris y reservado como de la Madrid ocupara la silla presidencial. Él,
el hombre de los excesos, el de los autos de lujo, las joyas, los uniformes bordados en oro, se veía a sí mismo como un emperador moderno. Pero ese sueño no solo se rompió. Fue el inicio de su caída, el primer escalón hacia el abismo que lo esperaba. Porque lo que vino después fue una avalancha de venganza, delaciones y escándalos que pusieron fin a su reinado de terror. Una justicia tardía, pero inexorable. Si creías que su frustración se quedó en un berrinche, agárrate, porque esto revela hasta qué punto perdió el control de la realidad y cómo su delirio lo llevó a extender su influencia a las vidas más glamorosas. En el mundo del poder y el espectáculo, las fronteras siempre han sido difusas, pero cuando se trata de Arturo el Negro Durazo, las historias cruzan la línea de lo creíble hacia lo escalofriante, revelando una oscuridad insospechada. Se dice, y no precisamente en voz baja, que la mismísima Verónica Castro fue su amante durante los años en los que el jefe policíaco se sentía dueño del país, una relación que pocos se atrevían a mencionar. Los rumores cuentan que Durazo quedó completamente fascinado con la Vero, su belleza y su magnetismo frente a las cámaras, una obsesión que lo llevó a extremos. En plena cúspide de su poder, la colmó de regalos, joyas y atención, intentando mantenerla a su lado a toda costa, como un trofeo de su poder. Las fuentes aseguran que esa relación no fue exactamente consensuada, sino más bien el resultado de las presiones y el miedo que generaba aquel hombre en todo México, una verdad incómoda que muchos preferían ignorar. Verónica, por su parte, jamás habló directamente del tema, y cómo culparla, pues el peligro era real y palpable. Pero varias fuentes del medio aseguraban haberla visto en las fastuosas reuniones de El Negro, una época en la que la línea entre el lujo y el peligro se borraba por completo, donde la fama se mezclaba con la supervivencia. Si piensas que eso fue lo más escandaloso de sus conquistas, espera, porque los placeres de El Negro revelan una oscuridad mucho más profunda, un patrón de acoso y huida que se repitió con otras víctimas. Otra mujer que terminó huyendo del infierno, que era cruzarse con Arturo el Negro Durazo, fue Gina Montes, la exuberante bailarina y actriz que se volvió famosa por sus apariciones en el programa La Carabina de Ambrosio. Lo que pocos sabían era que detrás de su sonrisa y su sensualidad televisiva vivía aterrada por la sombra del hombre más temido de México, una amenaza constante que la seguía a todas partes. Se dice que Durazo la había puesto en la mira, y cuando ella se negó a sus invitaciones, comenzaron las amenazas veladas, sutiles al principio, pero cada vez más directas y aterradoras. Gina, que para entonces había quedado embarazada de un músico, temía por su vida y por la del bebé, una vulnerabilidad que las hacía blanco fácil del depredador. Sin pensarlo dos veces, huyó de México rumbo a Nueva York, donde rehizo su vida lejos del espectáculo y del poder corrupto que la había acorralado, buscando refugio en el anonimato. Lo más perturbador es que jamás volvió a pisar territorio mexicano, ni siquiera cuando su fama aún brillaba, prefiriendo el exilio antes que arriesgarse a despertar la ira de Durazo, un hombre que convertía el no en sentencia de muerte social. Si hasta ahora parece que solo las mujeres temían su poder, te va a mostrar cómo incluso los hombres más duros de México se inclinaban ante él, aunque fuera por miedo, revelando la extensión de su control. Si había algo que el Negro Durazo mezclaba mejor que el dinero y el poder, era el deseo, una combinación explosiva que sembraba el caos a su alrededor. Y en ese triángulo peligroso apareció Olga Briskin, la vedette más famosa y deseada de México, un ícono de la belleza y el erotismo de la época. En los años dorados de su carrera, cuando conquistaba escenarios y corazones, se decía que tenía un romance secreto con el presidente José López Portillo, un amorío que se mantenía bajo el más estricto hermetismo. ¿Y quién crees que estaba a su lado como guarura personal, protegiéndola a capa y espada? Exacto, Arturo el Negro Durazo, el hombre de confianza del presidente. Pero no lo hacía por simple deber, lo hacía porque era el hombre de confianza del presidente, y también porque Olga era el juguete más valioso del poder, un objeto de deseo para los hombres más influyentes de México. Se comenta que Durazo la acompañaba a todas partes, la protegía con armas, escoltas y un celo casi enfermizo, una obsesión que trascendía su rol de guardaespaldas. Lo que muchos sospechaban era que no solo la cuidaba, también la vigilaba, la controlaba y quizás, en el fondo, la deseaba tanto como su jefe, una verdad incómoda que flotaba en el ambiente.
Dicen que cuando López Portillo se enamoró de Sasha Montenegro, Durazo siguió protegiendo a Olga por cuenta propia, como si todavía tuviera que cumplir una misión no escrita, mantenerla a salvo o mantenerla vigilada, perpetuando su control. Si creías que su rol como guarura de los poderosos era lo más turbio, esto te va a demostrar que Durazo no solo cuidaba a las estrellas, también las usaba para tapar sus crímenes, un maestro de la manipulación. Cuando Arturo el Negro Durazo decidió construir su famosa mansión, el Partenón, en Zihuatanejo, no contrató albañiles ni arquitectos de renombre, como cualquier millonario. No, él fue más creativo, más descarado, y ordenó que los propios policías de la Ciudad de México se encargaran de levantar su palacio personal, así como lo oyes, una afrenta a la dignidad de la institución. Durante meses, agentes que deberían haber estado cuidando las calles terminaron cargando ladrillos, mezclando cemento y levantando columnas bajo el sol ardiente, sin paga y bajo amenaza, convertidos en esclavos modernos de un tirano. Todo para cumplir el capricho de un hombre que se creía un dios moderno, un faraón sin escrúpulos que se construía su propio templo a la soberbia. Los testigos cuentan que Durazo supervisaba la obra con orgullo, como si fuera el mismísimo Zeus mirando su templo erigirse, mientras los policías trabajaban extenuados, algunos hasta desmayados por el calor, al borde del colapso. Pero él no veía seres humanos. Veía sirvientes, su fuerza laboral gratuita, obligada a construir el monumento a su soberbia, un símbolo grotesco de su poder ilimitado. El resultado fue un edificio majestuoso por fuera, pero podrido en su origen, una estructura que parecía gritar los pecados de quien la mandó a construir, una mancha imborrable en la historia de México. Si te parece indignante que usara a policías como albañiles, espera, porque dentro de ese mismo Partenón ocurrieron cosas que ni el mismo infierno se atrevería a presenciar, revelando la verdadera naturaleza de su reinado de terror. La época de Arturo el Negro. Durazo fue, sin exagerar, una de las más oscuras en la historia moderna de México. Un periodo donde la ley se convirtió en una burla y la justicia, una utopía inalcanzable. La policía de tránsito, que se suponía debía mantener el orden, se convirtió en una máquina de extorsión, un brazo armado al servicio de la corrupción y el miedo, donde cada agente era un engranaje. Te detenían por cualquier cosa, una luz fundida, una vuelta mal dada o simplemente por verte sospechoso. Pretextos absurdos para sacar dinero a los ciudadanos. Y no importaba si tenías la razón. Lo único que importaba era cuánto podías pagar, cuánto estabas dispuesto a sacrificar para salir de la situación. Cada agente tenía una cuota diaria que cumplir, una cifra que debía entregar a sus superiores, quienes a su vez enviaban una buena parte a los bolsillos del mismo Durazo en una cadena interminable de sobornos. Así que el abuso se volvió rutina y el miedo se volvió parte de la vida cotidiana, una sombra constante que se cernía sobre cada mexicano. Los policías ya no protegían, cazaban, convirtiéndose en depredadores que acechaban a la sociedad. Durante su mandato, los derechos humanos eran una broma, se detenía, se golpeaba y se torturaba sin explicación, sin importar quién fuera la víctima. La ley no servía, la justicia no existía, y el único código que mandaba era el del dinero, un poder supremo que corrompía todo a su paso. México vivía bajo una dictadura disfrazada de uniforme azul, un régimen de terror que se extendía desde las cúpulas del poder hasta las calles más humildes. Si todo esto te suena tenebroso, prepárense, porque ni los cadáveres escapaban de su corrupción. Lo que hacía con los enemigos que no podía comprar, te va a dejar helado. El imperio del Negro Durazo comenzó a derrumbarse cuando su gran protector, José López Portillo, dejó la presidencia de la nación. Con el nuevo gobierno de Miguel de la Madrid se acabó la inmunidad que tanto lo había blindado y con ella cayó la máscara del gran general que él mismo se había fabricado. En 1984, Arturo Durazo fue finalmente arrestado, acusado de una lista interminable de delitos que incluían corrupción, extorsión, evasión fiscal y posesión ilegal de armas, un catálogo de crímenes que revelaba la magnitud de su perversión. Cuando la justicia, esa que él había pisoteado por años, le tocó la puerta, Durazo intentó huir como un cobarde, pero ya no quedaban aliados que lo cubrieran. Su red de influencias se desmoronaba. El hombre que había humillado a medio México, que se creía intocable, terminó esposado, enfrentando a los mismos uniformes que antes le obedecían con miedo y sumisión.
Durante el juicio salieron a la luz millones de pesos en sobornos, propiedades en varios países y cuentas bancarias que ni él mismo podía justificar. Un escándalo de proporciones inimaginables. Era el retrato vivo de la corrupción institucionalizada, el monstruo que el poder había alimentado hasta devorarlo todo, dejando una huella imborrable en la conciencia del país. Pero lo más escalofriante fue que ni preso perdió su arrogancia. Se comportaba como si todavía mandara, sonreía ante las cámaras y decía que todo era una venganza política, negando cualquier responsabilidad. Si te parece increíble que un hombre así cayera tan alto, espera, porque la forma en que vivió su encierro fue tan lujosa que parecía una burla al país entero, una afrenta a la justicia. Aquí entramos en terreno tan oscuro que hasta los más valientes prefieren no tocarlo, una verdad que la historia oficial nunca ha querido confirmar. Se dice que Luisito Rey, desesperado por controlar la vida de Marcela Basteri, acudió al mismísimo Arturo el Negro Durazo para pedirle ayuda, y no precisamente para reconciliarse con ella, sino para un favor mucho más macabro. Según varias versiones, Luisito le pidió despachar a Marcela, desaparecerla de una vez por todas, una petición que helaría la sangre de cualquiera. Durazo, acostumbrado a que la gente le pidiera favores sucios, no se inmutó, pero en lugar de actuar directamente, le habría confiado el asunto a su amigo Andrés García, otro de los nombres que orbitaban en aquel círculo de poder y secretos. Andrés, años después, reconoció públicamente que Luisito le hizo una petición terrible, pero aseguró que no se prestó para semejante atrocidad, aunque la sombra de la sospecha siempre lo persiguió. El rumor, sin embargo, nunca se apagó. Hay quienes creen que el destino de Marcela Basteri quedó sellado en una conversación entre esos tres hombres, en un pacto silencioso de muerte. La sombra del Negro Durazo estuvo más presente de lo que muchos quisieran admitir, tejiendo la red de un misterio que hasta hoy sigue sin resolverse. Una historia de traición, silencio y muerte que hasta el día de hoy sigue doliendo a los fanáticos del Sol de México. Una herida abierta en el corazón de una nación. Si crees que nada podía ser más macabro, la corrupción de Arturo el Negro Durazo alcanzó niveles casi caricaturescos, si no fuera porque es absolutamente real y dolorosa para el pueblo. Oficialmente su salario mensual no llegaba ni a los $1000, una cifra irrisoria para el cargo que ostentaba, un velo que ocultaba una riqueza desmedida. Pero en la práctica vivía como un emperador, rodeado de un lujo obsceno y una opulencia que desafiaba cualquier explicación lógica. De su mandato acumuló 2 palacios, una colección de autos antiguos valuada en millones, joyas, obras de arte y propiedades que iban desde México hasta Canadá y Estados Unidos. Un imperio de bienes mal habidos. Todo eso con un sueldo que en teoría apenas alcanzaba para pagar la renta de un modesto apartamento, una paradoja que evidenciaba su descaro y su impunidad. Sus casas eran auténticos templos del exceso, con mármol italiano, candelabros de oro, fuentes, estatuas griegas y hasta tronos personalizados. Cada detalle gritaba lujo y poder. En su garaje desfilaban Ferraris, Rolls-Royce, Cadillacs y hasta vehículos de la policía adaptados para su uso personal, una ostentación que se burlaba de la pobreza del país. Era el retrato viviente de la impunidad, un hombre que se creía por encima de la ley y de la moral, un dios en su propio reino de excesos. Mientras el pueblo se hundía en la crisis, Durazo se paseaba con aires de faraón, convencido de que nada ni nadie podría tocarlo, una ilusión que pronto se desvanecería. Pero su riqueza no era solo símbolo de codicia. Era un mensaje, un recordatorio de que el poder, cuando se pudre, se vuelve espectáculo, una función grotesca para el escarnio público. La magnitud de su corrupción fue tan descomunal que ni los contadores del gobierno podían creerlo. Una cifra astronómica que desafiaba cualquier lógica financiera. Arturo el Negro. Durazo amasó una fortuna ilícita tan grande que ni siquiera los capos del narcotráfico de la época se atrevían a compararse. Un imperio financiero construido sobre la miseria ajena. Se calcula que su riqueza, conseguida a base de sobornos, extorsiones y favores sucios, superaba los cientos de millones de dólares, una cantidad que habría podido financiar obras sociales para todo el país. Dinero que obtenía exprimiendo a empresarios, políticos, artistas y hasta a los propios policías, creando una red de explotación que abarcaba todos los estratos sociales. Todo tenía precio. Una libertad, una licencia, una recomendación o un silencio,
cada elemento de la vida podía ser comprado y vendido en su mercado de la corrupción. Y lo más indignante era su descaro. Mientras el país enfrentaba pobreza y represión, él presumía relojes suizos, trajes europeos y mansiones bañadas en oro, un insulto a la dignidad de la gente. Era el símbolo de la podredumbre institucional, el ejemplo viviente de cómo la corrupción podía volverse cultura, una enfermedad arraigada en el sistema. Incluso cuando lo arrestaron, su fortuna seguía flotando en paraísos fiscales, escondida tras nombres falsos y prestanombres bien pagados, una red de impunidad que lo protegía. Nunca devolvió ni la mitad de lo que robó, y aún hoy se dice que parte de su dinero sigue sin rastrear, un tesoro oscuro que nadie ha podido recuperar. Pero lo más escalofriante no era su riqueza. Era lo que hacía con el poder que esa riqueza le daba, porque Durazo disfrutaba humillar y destruir a quienes se atrevían a desafiarlo. Si algo definía a Arturo el Negro Durazo, era su ego descomunal, ese delirio de grandeza que lo hacía sentirse por encima de todos, incluso de los verdaderos hombres del ejército. Su obsesión con el poder era tan enfermiza que le pidió personalmente al presidente López Portillo que lo nombrara general de 5 estrellas, un rango inexistente en México y reservado solo para los grandes comandantes en tiempos de guerra. Lo más grotesco fue que el presidente, cegado por la amistad y el exceso de confianza, accedió a su capricho, otorgándole un título que era una afrenta a la institución militar. Así, Durazo desfilaba con un uniforme bordado en oro, con insignias inventadas, luciendo un poder que ni siquiera los generales reales se atrevían a reclamar. Una farsa andante. La falsa condecoración no era solo vanidad. Era un símbolo de cómo el poder político y la corrupción podían fabricar héroes a la medida del crimen, una distorsión de la verdad. Mientras los soldados que sí servían al país se indignaban, Durazo se miraba al espejo, creyéndose una mezcla de Napoleón y Al Capone, un personaje de su propia fantasía. Pero detrás de esas medallas brillantes se escondía un hombre paranoico, capaz de cualquier cosa para mantener su imagen intacta, un monstruo al acecho. Si creías que ese título era su locura más grande, te mostraré cómo su ambición llegó a rozar lo absurdo y lo grotesco, llevando su delirio de grandeza a un nivel insuperable. Cuando por fin consiguió que López Portillo lo nombrara general de 5 estrellas, lució su insignia con un orgullo desmedido, sin siquiera saber, o peor aún, sin importarle, que en México los generales solo usan 4 estrellas, una ignorancia que rayaba en la insolencia. Durazo aparecía en eventos oficiales con ese uniforme extravagante, lleno de condecoraciones falsas, botones bañados en oro y hombreras de gala que parecían sacadas de una película de fantasía, un espectáculo ridículo de vanidad. Caminaba entre militares reales como si fuera el emperador del país, mientras muchos de ellos lo observaban con rabia contenida, sabiendo que aquel general nunca había servido ni un solo día en el ejército. Pero lo más patético era cómo exigía que lo saludaran con honores, y cualquiera que no lo hiciera podía ser castigado o transferido al rincón más olvidado de la policía, un ejercicio de tiranía cotidiana. Era una farsa con poder de castigo, una caricatura autoritaria que nadie se atrevía a enfrentar, un bufón en un trono de terror. Y aunque su título era inventado, su soberbia era muy real, una enfermedad del alma que lo consumía sin piedad. Pero espera, porque ese delirio de grandeza no solo lo hacía reírse de las leyes, también lo llevó a construir un trono donde se creía inmortal, un altar a su propia impunidad. Cuando el castillo de corrupción comenzó a derrumbarse, Arturo el Negro Durazo hizo lo que mejor sabía hacer: huir. Apenas se enteró de que existía una orden de arresto en su contra, escapó de México como un ladrón en la noche, dejando atrás sus mansiones, sus autos y a todos los que alguna vez juraron lealtad. Pero su huida no duró mucho. En una jugada digna de una película policíaca, el FBI lo arrestó en Puerto Rico justo en el momento en que descendía de un avión privado, un final digno de la ficción. Iba impecablemente vestido, con sus anillos de oro y su eterna sonrisa de superioridad, creyendo que todavía podía comprar su libertad con una llamada, que sus contactos lo salvarían. Pero esta vez ni su dinero ni sus influencias pudieron salvarlo. Cuando los agentes estadounidenses lo esposaron, Durazo, dicen, apenas alcanzó a murmurar: «Esto no puede estar pasando», un grito de incredulidad ante su propia caída. La escena fue casi poética. El hombre que durante años humilló a miles de mexicanos, siendo reducido por la ley que siempre burló,
un karma ineludible. Si crees que su captura fue el final de su historia, te equivocas, porque incluso tras las rejas, Durazo seguiría viviendo como un rey del crimen. Después de años de juicios, escándalos y titulares, parecía que el negro Durazo finalmente pagaría por todo el daño que causó, que la justicia por fin prevalecería. Pero como buen maestro del engaño, la justicia también terminó doblegándose ante él, demostrando que en México la impunidad tiene un precio y siempre se paga. En 1992, y alegando un deterioro en su salud, fue liberado bajo fianza tras pagar 3 millones de pesos, una cantidad irrisoria comparada con la fortuna ilícita que había acumulado. El argumento oficial fue razones humanitarias, pero todos sabían que detrás de esa excusa había contactos, favores y cuentas pendientes, una red de complicidad que lo protegía. Así, el hombre más corrupto de México salió por la puerta grande, enfermo, sí, pero libre, un insulto a la memoria de sus víctimas. Y mientras los mexicanos seguían viviendo las consecuencias de su abuso, él regresaba a la vida cómoda, rodeado de lujos, sirvientes y un ego que ni la cárcel pudo quebrar. Un monarca intocable hasta el final. Lo más perturbador es que nunca mostró arrepentimiento. Decía con orgullo que lo suyo no era corrupción, sino habilidad para aprovechar oportunidades, una distorsión cínica de la realidad. Pero la historia aún guardaba su último giro, porque el ocaso de su vida lo esperaba, donde el poder ya no servía de nada, y la muerte lo llamaba. Aquí viene el golpe final a la justicia mexicana. Arturo el Negro Durazo, el hombre acusado de extorsión, corrupción, abuso de poder, enriquecimiento ilícito y posesión de armas, solo cumplió 6 años de los 16 a los que fue condenado. Se suponía que su castigo sería ejemplar, una lección para todos los que habían hecho del poder su negocio, un escarmiento para la posteridad. Al final, el sistema lo volvió a premiar. Sus influencias seguían vivas, sus contactos activos y su dinero seguía fluyendo desde las sombras, perpetuando un ciclo de impunidad. Así fue como, con el mismo cinismo de siempre, Durazo recuperó su libertad antes de tiempo, volviendo a la vida de lujos que le correspondía por derecho. Mientras miles de mexicanos seguían sufriendo por la pobreza y el miedo que él había ayudado a sembrar, el general falso disfrutaba sus últimos años entre comodidades, entrevistas y paseos por sus propiedades. Nunca devolvió el dinero, nunca pidió perdón y nunca aceptó sus crímenes, un desafío a la moral pública que lo definía. Era el reflejo más claro de un país donde la impunidad se viste de uniforme y sonríe ante las cámaras, un espejo incómodo de la sociedad. Después de vivir como un dios del abuso, un monstruo del poder y un símbolo del descaro, Arturo el Negro. Durazo murió el 5 de agosto del año 2000, a los 76 años de edad. Su muerte fue tranquila, casi silenciosa, muy distinta al caos que sembró en vida, un final sin la grandilocuencia que siempre buscó. No hubo homenajes ni lágrimas sinceras, solo el eco de sus excesos resonando en la memoria de un país que aún no se reponía del daño que dejó, una herida que tardaría en cicatrizar. Murió lejos del uniforme y de las luces del poder, con su salud quebrada y rodeado de un puñado de fieles que todavía lo veían como el gran jefe, los últimos vestigios de su corte. Pero para el resto del país, su nombre ya era sinónimo de podredumbre, de impunidad y de lo peor de la política mexicana, un estigma que jamás se borraría. Su muerte cerró un capítulo oscuro, pero también dejó una lección que muchos prefirieron olvidar. Cuando la corrupción se vuelve cultura, el castigo siempre llega tarde, o nunca llega. Y si creías que con su muerte terminaba todo, espera, porque incluso después de muerto, Durazo dejó una sombra que sigue flotando en el poder mexicano. Aunque su cuerpo ya pertenece al pasado, la sombra del negro. Durazo sigue viva en los monumentos que levantó con dinero sucio, en los ladrillos que gritan historias de abuso. Su lujoso palacio en la Ciudad de México, ese mismo donde daba órdenes, torturaba y se burlaba del pueblo, se ha convertido hoy en el Museo de la Corrupción, una muestra viviente del poder desmedido y la podredumbre institucional que él encarnó. Caminar por sus pasillos es sentir el peso de la historia, los mármoles, las escaleras infinitas, los retratos dorados, todo construido con dinero robado, cada elemento un testimonio de su legado. Cada rincón cuenta una historia de miedo y de ambición, un eco de los gritos y los susurros que resonaron en esas paredes.
Es el recordatorio de lo que pasa cuando un país le entrega el poder a los peores hombres, una advertencia para las futuras generaciones. Mientras tanto, su otra joya, la mansión del Partenón en Zihuatanejo, fue ofrecida por el gobierno a la Universidad Autónoma de Guerrero, intentando transformar un símbolo de corrupción en un espacio para el conocimiento, una especie de justicia poética. Donde antes hubo abuso, ahora podría haber aprendizaje, una luz al final de un túnel muy oscuro. Así termina la historia de uno de los hombres más temidos y corruptos que ha pisado México. Arturo el Negro Durazo, el policía que quiso ser presidente, el amigo de los poderosos, el enemigo de la ley. Su legado no es de gloria ni de poder, es un recordatorio eterno de que hasta los imperios del miedo terminan cayendo, desmoronándose bajo su propio peso de mentiras y abusos. La historia de Arturo el Negro. Durazo es la prueba viviente de que cuando el poder se mezcla con la impunidad, el resultado es puro horror. Un hombre que lo tuvo todo. Dinero, mujeres, influencia, lo terminó solo, enfermo y odiado por el mismo pueblo que un día lo temió. Si te impactó este recuento de sus excesos y locuras, déjame tu like, comparte este video con tus amigos para que también se enteren de esta historia negra del poder. Y por supuesto, suscríbete a Secretos de la Fama. Y activa la campanita, porque aquí seguimos destapando los secretos que otros prefieren callar. Nos vemos en el próximo video, mi gente. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque intenten enterrarla bajo